Bueno, en cuanto a la metodología, nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo o así experimental. No utilizamos un grupo control y un grupo experimental, pero sí utilizamos datos básicos para poder generar toda esta, digamos, discusión que tenemos. Utilizamos la aplicación de un pretest y posttest precisamente para poder hacer una comparación entre los sujetos al momento de iniciar y al momento de finalizar este proceso. Los participantes fueron docentes y estudiantes del contexto educativo y la evaluación del impacto de la formación docente pues sea integral. En ese orden de ideas, nuestro proceso metodológico se enfoca precisamente en desarrollar esas competencias, pero al mismo tiempo, de una u otra forma, nosotros queremos entender esto a través de datos, digamos, fácticos, para que esos datos nos den algún tipo de sugerencia en cuanto a lo que queremos hacer. En la institución educativa San Gabriel, las TIC se caracterizan por una incorporación incipiente y fragmentada. Existe presencia básica de recursos tecnológicos tales como computadores, dispositivos móviles, acceso limitado a Internet, pero su uso en el aula carece de intencionalidad pedagógica estructural. Las dinámicas predominantes son ocasionales o complementarias, sin que la tecnología logre consolidarse como elemento articulador del aprendizaje. Bueno, aquí encontramos una brecha entre potencial y práctica. Las TIC permanecen en un nivel superficial de integración sin transformar realmente las prácticas educativas ni lograr su potencial como mediación pedagógica. Esto también es un evento muy frecuente debido al carácter rural de la institución. Bueno, aquí vamos a ver los desafíos que hay en la formación docente. El maestro siempre va a tener una disposición positiva para integrar las TIC en sus prácticas, pero la realidad le muestra que hay brechas muy significativas. Tenemos ausencia de acompañamiento institucional de manera sistemática, tenemos falta de capacitación específica en el uso pedagógico de las TIC, tenemos ausencia de modelos pedagógicos claros que orienten la integración y también hay una distancia entre el acceso a la tecnología y el aprovechamiento educativo que se le da a la misma. Nos enfrentamos a una falta de alfabetización digital crítica. Eh, Tenemos que hay habilidades operativas, pero no se dan funciones básicas. Tenemos ausencia de procesos sistemáticos, pero no se evidencian prácticas orientadas a interpretación, análisis y producción de información en entornos digitales. Tenemos limitaciones personales como reducción de competencias fundamentales para la participación en sociedad digital y pensamiento crítico. Y también la limitación de los estudiantes solo al uso de algunas redes sociales. Tenemos también una desconexión contextual, tecnología sin anclaje sociocultural. Entonces esto nos enfrenta a una desarticulación porque la comunicación mediada por TIC no se vincula con realidades rurales. Tenemos desconexión simbólica porque las experiencias y contenidos digitales no dialogan armónicamente y tenemos una pérdida comunitaria porque se afectan los saberes y dinámicas comunitarias de los estudiantes por las deficiencias en las TICs. Tenemos tres dimensiones interrelacionadas de la problemática. La primera es la dimensión pedagógica, donde el uso instrumental de las TIC sin intencionalidad didáctica clara que transforme la enseñanza. Tenemos la dimensión formativa, donde hay limitaciones en sus competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes, y la dimensión contextual, que hay una total desarticulación, empezando porque en las zonas rurales la conectividad casi suele ser nula, muy baja o nula. Bueno, para que haya una transformación pedagógica se debe hacer una integración pedagógica significativa en el tema de las TIC. Se deben fortalecer los docentes a través de capacitaciones y experiencias TIC que sean realmente significativas. Debe haber una contextualización de tipo sociocultural y más aún si estamos hablando de zonas rurales. Y hay que fortalecer la alfabetización digital crítica, donde las TIC sean además un medio para fortalecer el pensamiento crítico.
En este capítulo se evidencia que el problema de las TIC no es como tal el acceso, sino el uso pedagógico que se le da a las mismas. Las políticas educativas priorizan la dotación tecnológica, como lo es el acceso a dispositivos electrónicos, a la conectividad como el Internet, dejando de lado realmente la formación docente y el contexto. Esto genera un uso instrumental de las TIC donde se usan pero no transforman el aprendizaje realmente. En contextos rurales la situación es más crítica porque las políticas no responden a las realidades de los territorios. Por eso el cambio no está en más tecnología, sino en una formación docente integral que permite usar las TIC como mediaciones tecnológicas para construir el conocimiento. Como conclusión, el estudio demuestra que la presencia de las TIC no garantiza que el aprendizaje sea mejor. El problema es que se utilizan las TIC de forma superficial sin transformar las prácticas pedagógicas. Además, existe una desconexión entre la tecnología, el currículo y el contexto. Por ello, es necesario replantear el enfoque educativo y no centrarse solamente en el acceso, sino en la formación docente y en las estrategias pedagógicas. La propuesta plantea una alfabetización digital crítica, donde el estudiante no solo consume la información, sino que es capaz de analizar, producir y comunicarla. Finalmente se concluye que las TIC solo generan transformación cuando se integran pedagógicamente y responden al contexto educativo. Los resultados. Entonces, como en la metodología les contaba, al comienzo íbamos haciendo un pretest y un posttest. Nos hemos dado cuenta que hay unas mejoras significativas entre ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que al comienzo, ¿sí?, del proyecto, los docentes tenían tal vez menos competencias o las tenían menos claras que al final, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué genera? Que se incrementa el rendimiento académico en los chicos, ¿cierto? También hay un fortalecimiento de las competencias docentes integrales, entendiendo competencias docentes integrales como las emocionales, las competencias prácticas y también otro tipo de competencias que nos van a ayudar al fortalecimiento de estas, digamos, herramientas en el aula. Y al final, pues hay un impacto positivo en el clima escolar y eso también va a generar un impacto positivo en la forma en que los chicos perciben su propio aprendizaje y los docentes también generan estrategias de cambio dentro del mismo contorno. La discusión. Los estudios previos que se han hecho muestran que los impactos y que los resultados que se nos dan son completamente coherentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que de una u otra forma, nuestro estudio comprueba las hipótesis que se pueden tener al comienzo. Se mejoran las competencias, se mejora absolutamente todo en el clima escolar. La importancia de integrar didáctica, tecnología y socioemocional. ¿Qué es eso? Pues hombre, en una sociedad de cambio y una sociedad que está completamente cambiando, tenemos que empezar a integrar todas las competencias y no dejar ninguna de lado, precisamente por lo mismo, porque estamos formando seres integrales. Formación docente transforma prácticas pedagógicas y la innovación educativa favorece aprendizajes significativos. Como ustedes se dan cuenta, nosotros estamos entrando hasta ahora en una revolución industrial que parece que en Europa y en otros países ya se ha dado dentro de mucho tiempo. Entonces, tenemos mucho por trabajar en este proceso, pero también es muy importante darnos cuenta de algo, y es que la formación docente también transforma todo lo que tenemos que ver en un aula escolar, ¿cierto? Conclusiones. Tenemos 4 conclusiones y creo que todas son muy valiosas y las quiero compartir de la siguiente forma. Lo primero es que la formación integral docente mejora el aprendizaje estudiantil. Y esto es bien importante, ¿no? Porque docente preparado enseña un poco mejor al estudiante y eso garantiza algún tipo de éxito. El modelo aplicado demuestra efectividad pedagógica, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, todas las investigaciones nos llevaban a que si utilizábamos un modelo de esta forma, íbamos a mejorar las prácticas pedagógicas o las prácticas de aula. La necesidad de continuar en procesos de formación docente, porque los procesos de formación docente, así como todas las demás profesiones, son completamente importantes y son constantes. Lo que yo aprendí hoy
probablemente va a ser obsoleto mañana, por ende tengo que continuar con ese proceso. La necesidad de continuidad y la relevancia de políticas educativas orientadas a competencias. Y esto creo que puede ser más una sugerencia también hacia el proceso educativo que se lleva en nuestro país para poder darnos cuenta que sí se puede enseñar con competencias, que de una u otra forma las competencias son tan importantes que pues no las podemos dejar de lado. Listo. Y por último, las recomendaciones. Siempre va a ser importante implementar programas permanentes de formación docente. Como estábamos hablando, ¿no? Si un docente se actualiza el conocimiento, lo cual también hace que los procesos sean mucho más efectivos con los estudiantes. Fortalecer competencias digitales y socioemocionales. Y otra vez se vuelve a hablar de la integralidad del ser humano, de cómo el ser humano también se adapta a nuevas competencias, pero también tiene que adaptar sus competencias personales para que esas competencias nuevas sean más fáciles de llegar. Promover la innovación educativa institucional, que siempre va a ser muy importante, ¿no? Y al final, pues replicar el modelo en otros contextos educativos, lo cual también lo hace muy importante. Muchísimas gracias. Realmente creo que se aprendió mucho en este proceso. Creo que de mi parte y parte de mi grupo también estamos muy orgullosos de haber hecho parte de este proceso educativo. Muchas gracias.